Mientras nosotros estábamos discutiendo acá en el Congreso, Bisotti ya estaba negociando con Putin las vacunas. Nos estaban haciendo votar cláusulas confidenciales de una vacuna experimental que fue impuesta a partir del miedo. No se denunciaron los efectos adversos. Recuerdo mucho el papá de una nena de 14 años que a la media hora de darle la vacuna rusa, la niña empezó a convulsionar. Pido los contratos desaparecieron. También tenemos la Organización Mundial de la Salud, que está integrada por ex de laboratorios. No se respetó el derecho de aquellos que decidían no vacunarse. Y eso es una violación de derechos humanos. Cuando pensábamos que los encierros e inoculaciones forzosas habían terminado, hoy los medios comienzan a hablar nuevamente de ello. ¿Se podría repetir la historia? Más grave aún es que buena parte de lo que pasó desde el 2020 en adelante aún no está claro. Por eso me fui al Congreso de Argentina para hablar con la única diputada que alzó la voz por aquellos que no tenían permitido expresarse en esos momentos de incertidumbre, miedo y desolación. En octubre del 2020 fue la sesión donde se pidió al Congreso autorización para comprar la vacuna experimental rusa. Mientras nosotros estábamos discutiendo acá en el Congreso, Bisotti ya estaba negociando con Putin las vacunas. Fuimos 8 los que nos opusimos. Y en ese momento me opuse porque primero nos estaban haciendo votar cláusulas confidenciales de un experimento, de una vacuna experimental que fue impuesta a partir del miedo, ¿no? El miedo a la muerte, que es legítimo. Yo no censuro a quienes se vacunaron, pero eso funcionó así. Y entonces casi todos los diputados votaron la autorización de compra a libro cerrado. Yo en ese momento planteé que por qué, entre otras cosas, no se hacían análisis clínico de otras sustancias que en el mundo estaban dando resultado, como la ivermectina, el dióxido de cloro, porque se negaban a incorporar, así como era experimental esa vacuna, por qué se negaban a eso, y eso me valió, casi diría, cierta persecución de algunos, sobre todo del hoy senador Shevlin, que estaba a cargo de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, que fueron los que se robaron los contratos. Estoy haciendo la denuncia penal de eso. ¿La persecución por qué cree que fue? Me denostaron todo el tiempo, haciéndome pasar por una desequilibrada, porque hice ese planteo, por supuesto no me hizo mella eso, pero como que yo estaba loca y que exponía a todo el mundo en una posición donde me pusieron antivacuna, que en verdad no soy antivacuna, soy anti-experimento. Y lo sigo sosteniendo y hoy más que antes todavía. Así que en realidad vino por ahí, por el desacreditarme, por pero eso ridiculizarme. Que le decían a usted esa persecución, ¿usted cree que es algo legítimo de los diputados que creían eso de usted o porque había otros intereses? No, había negociados atrás, pero no hay ninguna duda. De hecho desaparecen los contratos porque cuando uno quiere, pido los contratos desaparecieron. Los contratos que deberían estar en la Comisión de Salud de esta Cámara, y yo los invito a hablar con la actual presidente Mónica Fein, desaparecieron. La pregunta es ¿por qué? Porque si uno va a comprar una galletita, tiene la composición de la galletita, pero no tenemos la composición de las vacunas, no se denunciaron los efectos adversos. Tristemente, muchos de los médicos se negaban a denunciar esto, porque recuerdo mucho el papá de una nena de 14 años que a la media hora de darle la vacuna rusa, la niña empezó a convulsionar. Yo creo que el experimento de domesticar no funcionó. La pregunta es ¿por qué? La Auditoría General de la Nación quiso ver esos contratos y no lo pudieron ver. O sea, no existe, no están esos contratos. Eso, este país en pandemia, estos funcionarios hicieron grandes negociados. En cabeza de Bisotti y del propio presidente de la Nación, hay grandes negociados. Yo creo que en algún momento, si se hace una comisión como la CONADEP para investigar todo lo que pasó en pandemia, vamos a correr el velo de lo que estamos hablando, digamos, cuando vos tenés tanta confidencialidad y reserva, sobre todo con lo que te están inoculando, la verdad que tengo, por lo menos yo, todo el derecho a dudar. Diputado, perdón, ¿los contratos son con el tema de Rusia o los otros contratos en general de...? En realidad todas las compras que hicieron, lo que le votaron acá los diputados es las compras de vacunas, y todos fueron contratos confidenciales. Todos fueron contratos confidenciales. Aún hoy siguen comprando con contratos confidenciales. Pero en este país hay muchas cosas confidenciales que no se entiende por qué, porque si uno va a comprar una galletita, tiene la composición de la galletita, pero no tenemos la composición de las vacunas. Entonces
no se denunciaron los efectos adversos. ANMAC fue el gran organismo de la gran mafia que cubrió todo. En fin, yo creo que se puso en funcionamiento todos los mecanismos del Estado para cubrir todo lo que deberíamos estar sabiendo hoy, todavía no sabemos. Yo albergo la esperanza de que alguna vez se sepa. ¿Cómo se podría actuar justamente, por ejemplo, para ver los efectos adversos, hacer algún estudio, una investigación? Bueno, a ver, se suponía que los efectos adversos se denunciaban un sector interno que tenía la ANMAC. Tristemente, muchos de los médicos se negaban a denunciar esto, porque me tocó atender a... Recuerdo mucho el papá de una nena de 14 años que a la media hora de darle la vacuna rusa, la niña empezó a convulsionar, fue internada en el hospital de alta complejidad del cruce de Florencio Varela. El papá me llamó inmediatamente y el médico se negaba a denunciar como efecto adverso la vacuna. O sea, resistieron mucho. La mayoría fueron muy pocos los médicos que resistieron esto y fueron también muy maltratados y desacreditados porque ponían en duda algunas cosas, y me parece que un médico está para poner en duda algunas cosas, sobre todo esto que irrumpe en el mundo de un día para otro. Sin embargo, yo creo que el experimento de domesticar no funcionó. Nos domesticaron. Durante mucho tiempo nos domesticaron. Pero los médicos que no denuncian esto, ¿cree que es por una cuestión de que realmente piensan que es así? No querían problema. Yo creo que algunos no creían que fuera por la vacuna, otros no querían problemas porque había muchas presiones, desde las direcciones de los hospitales muchos tenían presiones. Las direcciones generalmente son direcciones políticas, así que por ahí también pasaba la cosa. Y fueron un poco los médicos que se organizaron como COMUSAP, que eran la Coalición Mundial por la Salud y la Vida, que resistieron algunas. Nosotros hemos hecho de todo, hasta presentación en organismos internacionales.